sobre lo que estamos mirando, ¿sí? Creo que se ve en pantalla una estructura de fluidos y de presión, ¿no? Por ahí nos sirve porque al rendir el parcial, una parte de presión la tenemos como lista, ¿no? O sea, no sé si se dan cuenta que es bastante larga el tema de mecánica de los fluidos y lo que se hace es ver un poco y tratar de organizar para que otras materias con mayor detalle lo puedan desarrollar, ¿sí? Ahí en la pantalla lo que están viendo es la idea de presión, ¿no? Presión, que es lo que van a rendir en el parcial mañana, puede ser o una fuerza o una energía, fíjense cómo está planteado, ¿no? O sea, la presión, que básicamente la definición la sabemos, ¿no? Es un esfuerzo interno normal, ¿sí? Característico de cualquier fluido, sea un gas o un líquido. Ese esfuerzo normal, que es único cuando el fluido está en equilibrio, eh, puede producir una fuerza, que es todo lo que vamos a evaluar ahora, una fuerza en placa, una fuerza de flotación, o sea, la fuerza, la presión como una fuerza distribuida, ¿no? Y ahí aparece, fíjense el cartelito este, que si bien es una fuerza la que va a producir el fluido, la presión es una fuerza distribuida, ¿no? O sea, es un esfuerzo interno normal, ¿sí? Por ahí es una de las grandes características, ¿no? Que no la puedo colocar en un punto, necesito un área, ¿no? Y la presión multiplicada por ese área, y hay que ver si en todos los puntos de esa área el valor de la presión es igual, bueno, ahí podría encontrar el valor de la fuerza. En general, vimos que los diagramas de presiones eh, son variables, ¿no? O sea, punto a punto la presión dentro de un fluido puede cambiar siempre y cuando estos puntos estén sobre una vertical, ¿no? O sea, el cambio de presión tiene que ver con G, ¿ya? O sea que si los puntos están sobre una misma línea perpendicular a G, no hay problema, la presión va a ser la misma. El tema es cuando uno analiza las variaciones de presiones en la vertical, ¿no? Ahí dice módulo variable con H y entre paréntesis G, ¿no? ¿Está bien? Bueno, esa es una gran característica o propiedad que tienen los fluidos, ¿no? De poder ejercer fuerza sobre los recipientes que los contienen, sobre las cañerías, sobre las placas, sobre las presas, o sea, ejercen una fuerza, ¿está bien? Pero también estamos viendo que la ecuación de Bernoulli y su extensión o su generalización a situaciones donde aparecen máquinas hidráulicas o el fenómeno de la viscosidad, es un contenido energético, ¿sí? La presión es energía. Fíjense la dualidad, ¿no? Por eso está puesto en el diagrama, ¿sí? Yo dibujo, pongo lo que me parece que es notorio, ¿sí? ¿Está bien? O sea que cuando a mí me hablan de presión, es como que voy para un lado y voy para el otro. Presión, sí, es una fuerza, no presiones, bueno, es una fuerza, pero también la presión es energía, ¿sí? Es energía. Puede transformarse en un chorro, ¿sí? Puede elevar algo, ¿sí? O sea que hay dentro del concepto de presión, característica de un fluido, eh, una idea de energía, un contenido energético. Novedoso, ¿sí? Novedoso. Hasta ahora no se había visto. En mecánica no lo habíamos visto, ¿sí? La energía mecánica tenía dos componentes, ¿no? La topografía, el campo gravitatorio y el movimiento, el estado de movimiento.
ahora aparece una tercera que tiene que ver con la presión. Y juega a la par, ¿sí? Fíjense que el contenido energético de una masa de fluido tiene esas tres cantidades, ¿no? La presión, la energía potencial gravitatoria y la energía cinética. ¿Está bien? La presión, ahí tienen como una llavecita, porque la característica que tiene la energía, vamos hacia ahí, es que como no es algo material, es muy complicado de definir. La palabra complicado por ahí no es la apropiada. O sea, hace falta mayor cantidad de explicación o mayor cantidad de detalle para poder explicarla, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a lo objetivo, a lo directamente observable, como lo que es fácil de ponernos de acuerdo. En cambio, la energía como se manifiesta, se pone en evidencia a través de distintos fenómenos, ruidos, alturas, velocidades, temperaturas. Bueno, entonces se resulta complicado, ¿no? Entonces aparece una batería de situaciones donde la presión se muestra como energía. Piensen que el primer rectángulo habla de energía disponible, o sea, si yo tengo un tanque con un fluido, gasolina, agua, lo que sea, y tiene una cierta altura, bueno, ahí tengo energía disponible, dispongo de energía para regar, para transportar, ¿sí? ¿Está bien? O sea, la presión es energía disponible, ¿sí? Es como tener un Profe, poco... disculpe, profe, pero creo que hay gente que quiere entrar a la reunión. ¡Apa! Y yo estoy como entregado a otra cosa. Creo que pudieron entrar, ¿no? Sí, por lo que veo, sí. Somos más ahora. Ahora somos mucho más, ¿sí? ¿Está bien? No sé qué aula me van a dar el día que se abra todo, pero bueno. Bueno, entonces les decía, el rectángulo superior habla de la energía disponible. Bueno, la energía que tiene un tanque, ¿no? Hay también, fíjense que no solamente está la altura del líquido que hay en el tanque, que sería H, sino que también está la posibilidad de elevarlo, ¿sí? Vieron que generalmente los tanques se elevan, ¿sí? Los tanques de agua, de cualquiera, se los ponen en una torre, ¿sí? O en un sistema elevado. ¿Por qué? Porque densidad por G por Z le da un contenido energético importante. ¿Está bien? Ahí tiene la energía de la presión. También la energía de la presión puede trasladarse, ¿sí? Ahí hay una transformación, ¿no? ¿Está bien? Eh, Paso de energía cinética, perdón, de energía de presión contenida a energía cinética, o sea, es posible transformarla, ¿sí? Y ahí aparece un caudal, ¿sí? El caudal del líquido, ¿está bien? Lógicamente, ese caudal viaja por una cañería y viaja gracias a la presión, ¿no? Hace falta presión para que, si no hay presión, ¿qué sucede? La viscosidad o la fricción eh, durante el transporte va a ir disminuyendo ese caudal, ¿sí? O sea que para poder transportar un caudal de manera continua y constante, bueno, haría falta una presión, ¿no? También hay una degradación energética, producto, es algo que estamos mirando ahora, que vamos a ver hoy con más detalle, porque bueno, la viscosidad, la característica, el formato del agregado en forma de fluido, sea líquido o gas, entre capa y capa o entre las distintas partes internas del agregado, el movimiento relativo, hace que aparezca una degradación energética. Disipación, la fricción, ¿no? Disipación energética, ¿está bien? También la hay en cualquier tipo de accesorio, cualquier aparato que uno ponga para cambiar la dirección o para entorpecer la dirección por cualquier motivo, bueno, va a producir una degradación energética. También
se puede incorporar energía a un circuito en forma de presión, que es lo que hacen las bombas, ¿sí? Bueno, y la flecha sigue porque se podría haber puesto, se puede quitar esa energía en forma de presión a través de una turbina, ¿sí? O sea, como que hay una batería de situaciones, una cantidad importante de situaciones que ponen en evidencia la noción de presión como energía, ¿no? O sea, como que cuando les hablen de presión tengan esa dualidad en la mente, ¿no? Es energía y es una fuerza, ¿sí? Simultáneamente, ¿sí? En el gráfico no está ocultado, ¿sí? De un lado y del otro. Lo que vamos a ver ahora es la parte de esa flecha negra, que es como una fuerza, ¿sí? Porque va a estar todo quieto, ¿sí? Y es simplemente la parte estática, ¿está bien? Bueno, ahí abajo tiene una flecha que le puse que es que la presión puede garantizar o regular o permitir la circulación de un fluido, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? ¿Está bien? Regular es como control, como lo que hace la canilla, lo que hace una bomba también, ¿sí? O sea, como que, fíjense la importancia de los fenómenos hidráulicos, ¿no? Los fenómenos hidráulicos que están gobernados, si hubiera un jefe, un presidente, un líder, sería la presión, ¿sí? La parte mecánica la vieron en Física 1, que son las fuerzas, los torques, ¿sí? La parte mecánica, ¿sí? Esto es hidráulico, ¿sí? Esto es hidráulico. Acá aparece el concepto de presión, que es característico de los fluidos. Necesito un fluido, necesito una manguera, necesito un vaso comunicante, ¿sí? Necesito una pared mojada con algo para que aparezca el fenómeno hidráulico, ¿sí? Y tiene una serie de características, de problemáticas. Hemos visto, ¿no? Y estamos mirando el tubo de Venturi, la del tubo de Pitot, la bomba eyectora. O sea, y todavía hay muchísimas cosas más como para dar, pero todo tiene su origen en la idea de presión, ¿no? La idea de pascales, ¿sí? ¿Está bien? Es energía acumulable, disponible, característica de los fluidos. Los fluidos pueden contener eh, esa magnitud y entregarla, ¿sí? La pueden entregar, ¿sí? La dan, ¿sí? En cambio, el cuerpo sólido lo que hace es toma fuerza interna, porque la presión es un esfuerzo interno, pero bueno, la usa para deformarse y equilibrar las acciones externas, y punto, ¿sí? Y punto. ¿Tá? Si uno le quita la fuerza externa, vuelve al estado original. La presión es algo que el sistema en el fluido puede transmitir, ¿sí? Principio de Pascal, la puede llevar de un lado a otro, y muy lejos, ¿sí? Y de una manera muy instantánea, ¿está bien? O sea que ya tienen en la mente, aunque no lo quieran, la idea de hidráulica, ¿no? Ya tienen la parte de física 1, de mecánica, que la seguimos viendo, la vamos a seguir desarrollando siempre, siempre, porque la parte mecánica de fuerza va a estar siempre, pero ahora aparece una nueva parte que es la parte hidráulica, ¿sí? ¿Está bien? Fenómenos hidráulicos, ¿sí? Características, singularidades, propiedades. Y vamos por lo térmico, ¿no? Vamos por lo térmico. Dentro de unas semanas ya vamos a empezar a ver temperatura y bueno, y ahí vamos a tener otra variable más que es la térmica, ¿sí? Por supuesto que está lo eléctrico, está lo químico, o sea, que hay eh, otras categorías que nos permiten describir el mundo natural, ¿no? Describir y modificarlo, explicarlo y modificarlo. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna pregunta a esto? No. Es simplemente como para presentarlo, ¿sí? Vamos a mirar un poco lo de los fluidos newtonianos, ¿no? Que por ahí fue lo que dejamos inconcluso, que comenzamos a ver el miércoles pasado. Bueno, la idea de los fluidos newtonianos
aparte de tener una explicación de cómo se comporta un fluido, o sea, un gas o un líquido, cuando corre, cuando se desplaza, cuando escurre, cuando fluye, porque esa es un poco la idea newtoniana, ¿no? Describir el funcionamiento de un fluido, ¿sí? Recuerden siempre que la explicación o las concepciones de Newton son simples, ¿sí? La palabra simple tiene mala prensa, pero es genial, ¿no? O sea, una persona simple no es una persona complicada, no necesita de muchos, o sea, va al grano, ¿sí? Y explica muy bien, de una manera con 3, 4 líneas, ¿sí? No necesita demasiado. De ahí un poco, ahí recibe un poco la genialidad de Newton, ¿no? Newton se inspira, aparentemente, lo estoy interpretando, en el vínculo que Hooke había planteado para los sólidos entre los esfuerzos internos y la deformación. ¿Está bien? Cuando uno a un sólido le aplica un sólido elástico, un sólido hookeano, uno le aplica fuerzas, aparecen esfuerzos internos y esos esfuerzos internos aparecen para equilibrar las acciones externas y lo que establece Hooke, que se puede ver experimentalmente, lo hicieron ustedes para distintos materiales, es que al principio, en una zona muy pequeña, de bajas deformaciones, hay una proporcionalidad, o sea que es lineal la relación entre el esfuerzo y la deformación. Esfuerzo y deformación, ¿está bien? ¿Cuál es el problema con los fluidos? ¿Sí? Cuando uno empieza a trabajar con fluidos y le aplica fuerzas, el problema es que nunca paran de deformarse. Los fluidos no son capaces de equilibrar internamente y solos, porque si el fluido lo meto entre un caño, entre un recipiente, es otra cosa, son las paredes del recipiente las que están conteniendo, es estática. Pues si yo lo dejo correr libremente, el fluido no es capaz de equilibrar, de encontrar un estado de formación constante, ¿no? O sea que estático, ¿sí? O sea, no establece una forma de equilibrio, ¿sí? Frente a acciones externas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sabemos, y que es que se deforma de manera continua y permanente. Eso se llama escurrir. El escurrimiento, el que fluya algo, significa eso, continuamente, espera un ratito que se va a parar. No, no para nunca, nunca para, ¿sí? No es capaz de tener una forma, no tienen esfuerzos cortantes importantes. ¿Está bien? Entonces será atender a esta persona que llegó. Entonces, subido a esa idea, Newton plantea a un fluido, una capa de fluido cualquiera, en capitas, pensando como si fueran las hojas de un libro, una lámina arriba de la otra. Eso es ideal para flujos laminares, ¿sí? Ahora vamos a mirar qué es un flujo laminar o un flujo turbulento. En realidad, el flujo laminar es cuando hay velocidades muy bajas, ¿sí? La característica del flujo laminar es que el líquido o el fluido se mueve como en capas, estratificado, ¿no? Una capa sobre otra o como círculos concéntricos. Y las velocidades son bajas y la manera de ver de cómo lo ve uno es que es transparente, ¿no? No hay esa soda, esa turbulencia característica de velocidades altas, ¿no? ¿Está bien? Eso a priori, después van a ver que experimentalmente hay un número que me permite saber si estoy dentro del régimen laminar o el régimen turbulento, ¿sí? El régimen laminar es el régimen como si fuera Hooke, en lo simple, lo sencillito, ¿sí? Lo otro es un poquitito más complicado, ¿sí? Ahí suceden cosas eh, difíciles de decir matemáticamente a priori. Hay que ir a un laboratorio y meterle algún factor, alguna característica.
fíjense que ahí aparece tres cantidades, la tensión cortante, es el esfuerzo cortante, en la primera parte de la igualdad, está mu, la letra griega, que esa es la viscosidad absoluta, y de V a de N es una derivada, N sería el espesor de la capa de fluido, el espesor de la capa de fluido, y V es la velocidad que tiene cada capa, ¿no? O sea, en realidad es cómo varía la velocidad a lo largo de N, ¿sí? Es el gradiente de velocidades, ¿está bien? Todo fluido, la ley es así, todo fluido que satisfaga esa ecuación se llama newtoniano, ¿está bien? Vuelvo a repetirlo, la mayoría de los líquidos simples y la mayoría de los gases, por no decir todo, son newtonianos, ¿sí? Queda el lugar de no newtoniano para esas sustancias que en general son artificiales, ¿sí? Hay mucha, la industria trabaja en eso, ¿sí? Que tienen esos formatos ideales para, bueno, agregar una presión para que salgan de un tubo, batirlos para poder usarlos, para untarlos, ¿sí? O sea, tienen esas propiedades que pareciera que estuvieran en la frontera. A veces tienen comportamiento sólido o parecido al sólido, como un gel, una gelatina, pero para algunas situaciones se fluyen, que parece que fueran líquidos, ¿sí? Así que bueno, esa situación es un poco más compleja, ya se debería poder empezar a estudiar. Yo les puse algunas cosas más en el apunte y lean, no tiene nada que ver con física 2, ¿sí? Pero lo que pasa es que hay mucha tecnología, mucho trabajo alrededor de eso. Ya les dije que cada empresa multinacional de cualquier producto alimenticio, farmacéutico, de cualquier producto de ferretería, de construcción, química, derivados de lo que sea, tiene un laboratorio de fluidos no newtonianos, ¿sí? ¿Está bien? Igual el formato para estudiar y analizar estos fluidos es similar, ¿no? Se toma la plantilla, esta que se ve en pantalla, y bueno, lo que pasa es que hay mu, que es una constante, es la constante de proporcionalidad, no es una constante para el fluido, es una constante solamente para el fluido newtoniano, para el que no es no newtoniano, no lo es. ¿Está bien? Bueno, siempre les coloco palabras que me parece que son importantes, ¿sí? Que a mí me parece que sean importantes. No es que si no las dicen salen mal o me caen mal, no. Les cuento lo que me parece, ¿sí? Es un vínculo, ¿sí? La expresión esa muestra un vínculo, ¿sí? Un vínculo es que de uno puedo pasar a otro, eso es un vínculo. Hay que estar a favor de los vínculos y tener cuidado con los vínculos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un vínculo, si tiene una cosa, como está vinculada a la otra, tiene la otra también, por el vínculo, ¿sí? Ahora, ojo, que el vínculo también te dice sí, que si pasa esto, como el otro está vinculado, está atado, también va a pasar lo otro, ¿sí? Entonces, esa expresión, que es una expresión lineal, igual a por x, es un vínculo, ¿sí? Es un vínculo proporcional, porque mu es constante, entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación. dV a dn, ya lo miramos, representa la velocidad con la que se deforma el fluido, con la que se derrama, con la que cae, ¿sí? ¿Está bien? La estructura de Hooke, perdón, de fluido newtoniano, se las puse la vez pasada, no la volvemos a mirar, está en el apuntecito, ¿sí? Ahora vamos a volver un poco a ese apunte, y, y tiene que ver con eso, ¿no? dn sería el espesor de las capas del fluido, ¿está bien? Pensado como en capas, ¿tá? Igual matemáticamente hablando, fíjense, ahora lo vamos a ver porque vamos a resolver los dos ejercicios que hay en la guía. Para poder usar esta fórmula yo necesitaría que conocer cómo varía la velocidad a través de n. La función v igual a una v de n, si no, no puedo derivar respecto de n, ¿sí? Es la derivada respecto de n de la velocidad, o sea que necesitaría conocer eso, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, noten que es proporcional, ¿sí? Noten que es proporcional, ¿sí? Esa es la constante de proporcionalidad, mu, viscosidad absoluta, ¿está?
Bueno, ya lo dije, ¿no? El esfuerzo cortante, la velocidad de traslación y el espesor de la capa de fluido. Una cosa que vamos a mirar ahora cuando resolvamos ejercicios es que la definición del fluido newtoniano está dado para traslación, ¿no? Fíjense que dice velocidad de traslación. O sea que uno se puede poner a pensar, y cuando está girando el líquido entre una bomba, un recipiente, ¿qué pasa ahí? Y bueno, hay que hacer una extensión o extrapolación a esa velocidad, va a salir como omega vectorial R, una cosa así, ¿está bien? Pero la estructura de pensamiento es lineal, ¿sí? O sea, en velocidad de traslación, ¿sí? Velocidad de traslación, ¿está? Es totalmente coherente, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con las unidades? Ahí tienen las unidades. La viscosidad absoluta, que esa es mu, se mide en pascal por segundo, ¿sí? El mundo de la viscosidad es amplio porque están una de las sustancias que en ingeniería o en ciencia es el ejemplo de viscosidad son los aceites, ¿no? Y los aceites son el agente o la materia prima con la que se hacen los procesos de lubricación, ¿no? Para atenuar las fricciones y una serie de procesos de mecánica, ¿no? De mecánica, de motores. Entonces hay unas normas o una manera de medir la viscosidad de los aceites que no tiene que ver con pascales por segundo, sino que son los SAE 30, los que uno compra en las estaciones de servicio y una serie de cosas. Bueno, pero hay tablas que te permiten pasar de uno a otro, ¿sí? De un valor a otro. Yo ahí en el apunte les puse algo sobre medición de la viscosidad. También es interesante medir cómo se mide la viscosidad, ¿sí? Igual no es... eh, hay mucha ciencia en esto, pero tiene mucho experimental, mucho de laboratorio, ¿sí? ¿Está bien? Ahora después miramos un poco más. Estamos llegando, creo que ya les avisé yo, que a un lugar donde sí vamos a integrar, sí fórmulas, sí despejo, sí elevo al cuadrado, sí pongo un área, todo lo que quieran, pero después hay que buscarle un coeficiente o algo de adaptación, ¿sí? Por eso es tan importante cuando les comento o les digo sobre que la solución de un problema tiene que ver más que todo con el mapa de las cosas que yo digo o sea, que activa mi mente para ir a buscar algo en una tabla. Eso hay que comunicárselo a la otra persona, para que tenga cuidado cuando use los valores que yo calculo, ¿sí? Si no, hay un problema, una desconexión, ¿sí? ¿Está bien? Así que tratemos en lo posible de ir usando esas habilidades, ¿no? Bueno, para que sea coherente esta ecuación, esta relación, para despejar las unidades de mu, bueno, pongo esto en pascales, esto en metros por segundo, o sea que en el sistema internacional, o sea, en los trabajos académicos en todas partes del mundo, la viscosidad absoluta o la viscosidad dinámica se mide en pascales por segundo, o sea, en newton sobre metro cuadrado por segundo. Así se mide en el sistema internacional, ¿está bien? Fíjense, pascales es newton sobre metro cuadrado, de eso multiplicado por segundo, si simplifico, porque newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, me quedaría en kilogramos sobre metros por segundo, ¿está bien? Eso en el sistema internacional, ¿sí? Pero después hay unidades de uso un poco más popular en honor a Poiseuille, ¿sí? Y a Stock. Y bueno, ahí están un poco las relaciones, ¿sí? Cuando coloco eso ahí, yo no tengo memoria para nada, muy poca memoria. De esa memoria, de acordarme números, tengo otra memoria, ¿sí?
Pero lo que hay que hacer, afortunadamente, me fue bien en la vida porque vieron que ahora con un celular directamente pongo en el Google y encuentro, tengo una app y puedo pasar de galones a metros cúbicos, a litros, ¿sí? No necesito recordar casi nada, ¿sí? Algunos PIN para poder entrar a las cuentas bancarias y a ver algo, pero después no hay mucha memoria, ¿sí? Está bien. Pero lo que les quiero decir es que con la viscosidad van a encontrar un montón de maneras de medirla, ¿sí? Y de expresarla. Por ejemplo, el tiempo, ¿sí? En segundos, ¿sí? La viscosidad también se mide en segundos. No la puedo meter acá en segundos, tengo que convertirla. Hay tablas que permiten convertir, tendría que haber pegado una, pero búsquenla, si no, cómo pasar de segundos a pascales por segundo, ¿sí? Pero no es un cambio matemático, es un cambio de código, ¿sí? Porque tiempo es el tiempo que tarda una pelotita en caer, una pelotita, una probetita, ¿no? Estandarizada. O el tiempo que tarda en vaciarse por un orificio, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, esto es importante, esta placa, porque es la definición de viscosidad, fíjense. Vemos, por qué hay que ver fluidos newtonianos? Bueno, porque vemos viscosidad. Y la viscosidad es la fricción húmeda, ¿sí? La fricción húmeda, ¿está bien? Ahora les voy a mostrar un ejemplo interesante, ¿sí? Como para que se den cuenta que sí o sí hay que saber viscosidad, sí o sí hay que saber, ¿sí? Piensen que todo lo que sucede en nuestra vida, nosotros estamos sumergidos en aire, ¿sí? ¿Está bien? O sea que la viscosidad es inevitable, andando en bicicleta, corriendo, haciendo lo que sea, la viscosidad es inevitable, ¿sí? Es inevitable. Que sea baja, porque la viscosidad no es una fricción tan importante, ¿sí? Igual, aunque no sea importante, consume mucha cantidad de energía, mucha cantidad de problemáticas, ¿se ve? Así que bueno, cuidado con eso. Bueno, ¿qué sucede? La fricción o la viscosidad, que es fricción húmeda, disipa energía, ¿sí? Entonces tenemos que hablar un poco de conservación de la energía. No creo que terminemos de ver hoy, lo veremos seguramente también el miércoles que viene. Pero la conservación de la energía, ¿se acuerdan que la energía en física 1 era un sistema conservativo cuando no tenía fuerzas disipativas, ¿no? ¿Está bien? ¿Que cuáles eran las fuerzas disipativas? La fricción, ¿no? Porque esa energía desaparecía del sistema. Generalmente son energías que se transforman en calor, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, les muestro una estructura de para qué lugar vamos, ¿sí? ¿Qué idea tenemos? Y vamos un poco a validar el tema de la conservación de la energía. Es la gran ley de la física, la conservación de la energía. Eh, es una gran ley porque dice que el universo tiene una propiedad que es el motor, ¿sí? Las cosas andan, el tiempo ocurre en realidad por la energía, ¿no? Porque si no, o sea, todo estaría quieto. Quieto es que no transcurre nada, no habría degradación de la materia, nadie envejecería, o sea, porque todos esos son procesos que necesitan de energía para ocurrir, ¿sí? ¿Y qué sucede? La cantidad de energía que hay en el universo es constante, esa es la primera ley de la termodinámica, que es una de las leyes más importantes que tiene la física, ¿no? O las ciencias naturales. La energía sirve para la biología, sirve para la química, ¿sí? ¿Está bien? Todos los procesos naturales están gobernados por la energía, ¿no? Y una de las propiedades es que se conserva, ¿sí? Conservación de la energía. Entonces hay como una rutina que la tenemos que empezar a hacer, o ya la vienen haciendo, pero tenemos que hacerla con mayor énfasis, es que cada vez que ocurra algo, tengamos que ver, se conservó la energía, o si aparece una forma de energía, yo digo, ¿de dónde vino esa energía? No puede aparecer energía de la nada ni irse la energía.
va a irse, desaparecer. Irse puede irse hacia otro lugar. Lo que no puede hacer es desaparecer. No se puede crear ni destruir, ¿sí? Así lo dice Wikipedia o cualquier libro de física de primaria o secundaria, ¿está bien? O sea que la energía va a estar tranquilos, que sea el gobierno que sea, sean las catástrofes que ocurran, la cantidad de energía del universo siempre va a ser la misma. Después vamos a ver que nos tenemos que preocupar, ¿por qué? Porque se va degradando, o sea, va perdiendo poder. Pero bueno, en esta primera etapa tenemos una preocupación especial porque la energía se conserve. Todo tipo de energía, lo que se conserva es la energía, no importa el formato que tenga la energía, solar, eólica, biomasa, geotérmica, la energía no va a desaparecer, ¿sí? En cualquier proceso la energía involucrada es siempre la misma. No aparece, no desaparece ni aparece ninguna nueva. ¿Está bien? Esa sería la idea. Es un principio cuantitativo, o sea, ¿qué quiere decir? Lo podemos calcular, ¿sí? Puedo calcular. Bueno, y ya que estamos viendo fenómenos hidráulicos, ahí tomé el sistema clásico, que es un tubito, una cañería, por un volumen de control, ¿no? Por donde circula un caudal de fluidos, ¿sí? Desde una topografía 1 a una topografía 2, ¿no? Que es el plano de referencia. ¿Está bien? Para tener un sistema, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de eso, de la conducción de un fluido, porque de conservación de la energía podría poner un bosque ahí, podría poner una reacción química, o podría poner lo que sea, ¿sí? Salto ornamental, una carrera de autos. Conservación de energía es todo lo que ocurre, ¿sí? O sea, que podía poner. Vamos a poner la prueba en esta instancia en el transporte de un fluido, ¿sí? Ya que estamos viendo dinámica de los fluidos. ¿Está bien? Bueno, o sea que el elemento elegido como para hablar un poco de la conservación de la energía es un tramo, una parte de un circuito hidráulico. ¿Sí? ¿Se entiende la palabra? La palabra circuito es importante, ¿sí? Tiene que ver con como un recorrido, como el trayecto, ¿sí? Un circuito. Hidráulico, ¿por qué? Porque tiene que ver, bueno, hidro es con el agua, pero es de un fluido, por ahí circula un fluido, ¿sí? ¿Está bien? Esos nombres se heredan por el poder que tiene el agua, el poder en cuanto a la cantidad que hay, ¿no? Y a la neutralidad que tiene, ¿sí? Pero bueno, ese sería un poco el sistema en estudio, ¿no? Y como es un volumen de control, no voy a seguir nada, simplemente estoy parado enfrente de eso punteado, que es el volumen de control, y me fijo lo que ingresa y lo que sale, ¿sí? Ingresa un caudal Q y sale el mismo caudal, ¿sí? Ingresa y sale el mismo caudal. ¿Tá? Y yo quiero hacer un análisis energético de ese sistema, ¿sí? Un análisis energético. Bueno, la ecuación de conservación energética es la que apareció ahí, ¿no? Toda la energía hidráulica que ingresa por uno, menos las pérdidas, que se llaman pérdidas de carga. El mu es viscosidad y el L es localizada. Entre 1 y 2, ¿sí? Eso se llama disipación de energía, el trabajo de la fricción. Un bloquecito por una superficie rugosa, ¿sí? Entonces la energía mecánica en 1 menos el trabajo de la fricción igual a la energía mecánica en 2. Esa sería la estructura que heredamos de física 1, ¿no? La energía mecánica, la energía hidráulica, en este caso, presión, Z1, topografía, y caudal, medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado, menos una parte de energía que tiene que ver con, vieron que ya ahora vimos que en realidad en el movimiento del fluido es entre capa y capa. O sea, que no es que se está moviendo un hilo, sino que ese hilo está formado a su vez por un hilo que tiene metido adentro y otro adentro, ¿sí? Como algo telescópico. Y entre capa y capa, entre cilindro y cilindro, hay como una especie de pegamento, como una especie de fricción, como una especie de algo, esfuerzos cortantes, que se llama viscosidad. Y eso va debilitando y va degradando energía. Transmite y debilita. Transmite y debilita. ¿Está bien? Ese es el planteo que hace Newton y sobre ese planteo estamos subidos, ¿sí? Esa es nuestra línea de pensamiento, ¿sí? O sea, que cada vez que alguien me diga algo, yo digo, mira, yo lo pienso de esta manera. En realidad no lo pienso yo, ni ustedes, lo pensó Newton y heredamos eso, ¿sí? Eso es cultural, ¿está bien? Cuando lo entendemos ya es nuestro. Podemos decir
que lo dijo Newton, pero ya nos pertenece, ¿sí? La idea de los conocimientos son eso. Si no, siempre nos pasamos cortando y pegando, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, esa sería la conservación de la energía. Se conserva así. Esta energía no va a estar en el circuito. Fíjense que a 2 no llega, llega un poco menos, porque esto se está restando. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué va a pasar con esa delta energía mu más L entre 1 y 2? Esa energía, que es degradación energética, generalmente se transforma en calor, en el 99% de los casos, ¿sí? Es lo que pasa cuando yo tiro un carrito o un bloque por una superficie rugosa y al ratito se detiene. Yo digo, opa, ¿dónde está un medio de la masa por la velocidad al cuadrado que te di? No, se detuvo por fricción. ¿Y qué pasó con la energía, energéticamente hablando? Y toca la superficie del carrito o el piso y vas a ver que está un poco, tiene una temperatura mayor. Calor, calor, calor. Después esa energía se degrada porque se va al medio ambiente, entonces el habitante de la Tierra común, ¿qué dice? Se perdió, ¿está bien? Y nosotros, en termodinámica o en física 2, lo que decimos es que se degradó, se transformó en calor y bueno, está en la atmósfera, ¿sí? Está en movimiento molecular, ¿sí? Aumentando la entropía del medio ambiente, ¿sí? Es energía que no es recuperable, por eso le decimos que se perdió. No la tenemos disponible de nuevo para usarla. Entonces, el asignarle esa palabra tiene ese valor de verdad, ¿está bien? Bueno, fíjense que lo interesante de esto es que es un teorema de conservación, ¿sí? Conservación de la cantidad de movimiento, conservación de la masa, conservación de la energía, ¿sí? Tengo que recurrir, es sano, son herramientas siempre válidas la conservación, ¿sí? Ojo cómo lo planteo, ¿sí? Porque no es que tengo que decir se conserva solamente. Seguramente voy a ser interrogado de cómo puede ser que se conserva si está. O sea, voy a ser interrogado, ¿sí? Suena medio como a locura. Te van a decir, no, no se conserva. En 2 tenés menos velocidad. Si no le metes una bomba, no llega. O sea, a eso nos tenemos que acostumbrar, ¿sí? Pero la estructura lógica termodinámica en la que está basada todo nuestro aprendizaje de física o de ingeniería, tiene que ver con la conservación de la energía, ¿sí? Cuidado con eso. Bueno, ese es el nuevo desafío que tenemos, ver cómo evaluar, cómo cuantificar, de qué dependen. Esos son los que se llaman pérdidas de carga, ¿sí? Pérdidas de carga. Están las dos, hay por viscosidad y por las localizadas, ¿sí? Las localizadas, ¿está bien? Esas es las que vamos a tener que mirar un poquitito con mayor detalle. ¿Está bien? Y son las que se convierten, se escapan del sistema, no llegan al punto 2, fíjense que está restando, no van a llegar a 2, entonces las tengo que buscar en forma de calor. El tema del calor es un problemita para ustedes, ¿por qué? Porque todavía no saben lo que es calor, ¿sí? No saben académicamente, pero en el mundo popular lo conocen, ¿sí? ¿Está bien? Es difícil de guardarla, ¿sí? De acumularla, que sea útil. ¿Tá? Bueno, esta es la expresión general de la energía hidráulica, con los 3 términos. No hay que cansarse de repetir esto, ¿eh? Por ahí yo soy reiterativo, lo escribo, lo repito de distintas maneras, pero esto es lo básico, es ¿dónde le voy? Yo tengo un fluido circulando por una cañería, ¿dónde está la energía? Y no tiene presión, pero puede tener altura, puede tener velocidad. Fíjense que son 3 cantidades independientes y puedo pasar de una a otra y de otra a otra. O sea, ahí tengo estructura, material para diseñar, ¿sí? Mis circuitos, mis procesos. ¿Está bien? Ojo con eso, ¿sí? Esa sería la energía, lo que se conoce como la energía disponible, que es la que tengo, ¿sí? ¿Cuánta energía tenés? Esa, ¿sí? Si yo quisiera agregar algo, bueno, mete una bomba, ¿sí? Busco una manera de agregar, pero esa sería la que tengo. ¿Por qué tengo energía? Y bueno, por la topografía, ahí está Z, por el caudal, ahí está la velocidad,
Y también la presión. El caño me permite, recuerden que estamos viendo conducción forzada, me permite evaluar eso. ¿Tá? Bueno, esta primer parte, delta E mu, variación de la energía, y mu es la viscosidad, se llaman pérdidas de carga, pérdidas de energía por la viscosidad, trabajo de la fuerza viscosa, trabajo de la fuerza viscosa, trabajo de la fuerza viscosa. ¿Está bien? Y la otra, la L, serían delta E sub L, o sea, de pérdidas localizadas, pérdidas localizadas. Cada vez que el fluido tiene que pasar por un codo, por un filtro, por un venturi, por cualquier accesorio hidráulico, de cambio de diámetro, reducciones, lo que sea, ahí, como se juntan, se cambian, se varían, se modifican, se tocan, se enrollan, se obturan las líneas de corriente, ahí aparecen pérdidas localizadas. ¿Sí? En física 1, por ejemplo, cuando ustedes tienen una pelotita y va por un plano y había como una pendiente, bueno, ahí lo analizaban como una especie de choque, una especie no, era un choque, y veían si había conservación o no de la energía, ¿no? O sea, porque los choques o los cambios de dirección pueden ser elásticos o no elásticos, ¿no? El coeficiente de restitución daba cuenta de eso, ¿está bien? En realidad, las pérdidas esas delta EL son muy importantes y se estudian en el laboratorio. Cada vez que yo hago una empresa de caños o de bombas o de lo que sea, diseña algo en un laboratorio, busca que las líneas de corriente no se modifiquen o no aparezcan turbulencias ahí, ¿sí? Ahora después miramos un poquitito, si tenemos tiempo, qué es lo que puede llegar a pasar cuando yo le modifico, estrangulo. Entonces se puede despegar la capa límite y aparece como una zona de turbulencia, y eso da una pérdida localizada, ¿sí? ¿Está bien? Así que es mucho más, más que calcular, tratar de que los accesorios hidráulicos no incorporen pérdidas importantes, ¿sí? ¿Está bien? Sin que por esto, bueno, se pierda la eficiencia de la bomba, del codo, lo que yo quiera, ¿no? ¿Está bien? Pero eso sería un poquitito la estructura hacia donde vamos, ¿sí? Bueno, recuerden que no las llamamos pérdidas de energía porque el principio de conservación de la energía, que hay que ser un poquitito riguroso, dice que la energía se conserva, entonces no puedo hablar de pérdidas, ¿sí? Entonces, pérdidas de energía. Entonces dice pérdidas de carga, ¿sí? En realidad es disipación de energía, ¿sí? Disipación de energía, ¿tá? Degradación energética, ¿sí? La energía se manifiesta, se transforma, se transfiere, se conserva y se degrada, ¿sí? Tiene esas 5 propiedades, ¿sí? Degradar significa que ya no está disponible, ya no la tengo en el circuito hidráulico, se fue del circuito hidráulico. ¿Dónde? A otro lado, de otra forma. Está en otra forma que ya no es hidráulica. Seguramente se transformó en calor, elevó la temperatura del líquido, o calentó el caño, o lo que sea. ¿Está bien? Pero la energía está, pero está no disponible para ser utilizada. ¿Está bien? Bueno, en cualquier conducción hay 2 tipos de pérdidas de carga. Las que se llaman continuas y las que se llaman localizadas. Una pérdida de carga continua es la debida a la viscosidad. ¿Está bien? También se las llama primarias, ¿sí? Y las localizadas, que son las de los cambios de dirección, son las secundarias. ¿Está bien? La continua tiene que ver con la viscosidad. Vamos a aprender a calcular algo, ¿sí? A ver cómo podemos calcular. El trabajo de la fuerza viscosa. El trabajo de la fuerza viscosa.
¿sí? Usándolo de Newton, ¿sí? Las fuerzas viscosas son proporcionales a la velocidad. ¿Vieron? De D a de N, bueno, aparece la velocidad. Son fuerzas, nunca vieron esto, ¿eh? Tomen nota porque nunca vieron fuerzas que dependen de la velocidad. Cuanto más rápido anda el auto, mayor es la fuerza viscosa, así que está soportando. ¿Se ve? Que es la del aire, ¿no? ¿Está? El aire está frenando el auto, ¿sí? Yo lo pongo a 50 kilómetros por hora. Digo, bueno, ya está en 50 kilómetros por hora, listo. No, continuamente a medida que avanza, hay una fuerza que hay que oponerse, que está realizando trabajo, que es la de el aire, ¿sí? Y depende de la velocidad. Cuanto más rápido voy, mayor es la velocidad. ¿Está bien? Bueno, o sea que para evaluar las pérdidas de carga primarias, lo que deberíamos hacer es integrar esta fuerza, calcular el trabajo, física 1, ¿sí? El trabajo de esa fuerza. Vamos a ver un poco cómo se hace, un poco el álgebra, porque tenemos idea de lo que es la fuerza viscosa, ¿sí? Apoyados en eso, lo vamos a analizar con cierto detalle. Y ese trabajo depende de la velocidad, del largo, de la longitud y de la viscosidad. Se podría decir que las tres características más importantes. Importa también la geometría de la conducción, bastante, porque tiene que ver con la aerodinámica. Pero bueno, el largo de la cañería importa. Cuanto más larga es la cañería, hay como una relación proporcional, ¿sí? Que por metro, ¿cuánto pierde? Tanto, ¿sí? El transporte de petróleo, de agua, de gas, ¿sí? En la conducción, ¿sí? Piensen en los grandes servicios, ¿no? En una ciudad, ¿no? Transporte de combustible, transporte en cañerías, en ductos, ¿sí? En caños, ¿sí? Y ahí hay kilómetros, ¿sí? De ciudad a ciudad, ¿sí? No es que cada ciudad tiene su, ¿sí? ¿Está bien? O sea, como que ahí hay trabajo, ¿sí? Porque hay circulación, DL es circulación. Hay que calcular ese trabajo. Es un trabajo raro, ¿por qué? Porque la fuerza depende de la velocidad, ¿está bien? No es raro para saberlo. No, lo vamos a integrar porque ustedes saben mucho, pero no es porque haya que recordarlo, ¿sí? El día que lo necesiten contárselo a alguien o mostrar, van a una bibliografía, la googlean y se la dicen, ¿sí? Se la versan, ¿está bien? Bueno, las pérdidas localizadas son mucho más generales, más de laboratorio, ¿sí? No tienen que ver con las modificaciones de la línea de corriente. Si las líneas de corriente están tranquilas, como vienen, no las molesto, no hay pérdidas localizadas. Si la cañería es horizontal, no hay pérdidas localizadas, ¿sí? Pero cuando le meto un aparato de medición, cuando le meto un codo, cuando le meto una bifurcación, que eso es inevitable, porque no hay tramos totalmente rectos, bueno, ahí hay que agregar las pérdidas localizadas, ¿sí? ¿Está bien? En general, tienen que ver con eso, ¿no? Con la variación de la cantidad de movimiento lineal como vector, ¿sí? Como vector. Ahí está puesto como vector, ¿ven? ¿Está? Cambio en la dirección, ¿sí? ¿Está bien? Ahí están en los aparatos y en los accesorios hidráulicos, sean codos, válvulas, ramales, bomba, instrumental, todo accesorio hidráulico que compren en cualquier casa de aparatos hidráulicos, de agua, de gas, de lo que sea, todo eso, niples, todo todo tiene asociada su pérdida, ¿sí? Porque ahí algo pasa, ¿sí? Ahí algo pasa. Lo que se trata, cuando se construye, se diseñan esas piezas, es que lo que pase ahí sea muy poquito, pero igual pasa algo. Entonces se llaman pérdidas de catálogo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo compro el aparato y aparece ahí la pérdida, cuántos pascales, ¿sí? Se pierden, ¿sí? Yo compro la bomba, eso, y tiene una pérdida asociada, porque lógicamente la bomba toma un caudal, lo mete ¿sí? En un proceso y sale por el otro lado el mismo caudal, pero bueno, ahí algo de energético se ha perdido porque por todas las vueltas y el proceso mecánico al que fue sometido, ¿sí? Por ejemplo, en una bomba. O sea que por eso se llaman pérdidas de catálogo, ahí dicen la palabra catálogo, el formulario, la tabla, ¿sí? Donde, cuando compran algo, un artefacto caro, importante, caro no porque sea de categoría, sino caro porque tiene una confección especial, ¿no? O sea, porque se regulado a ese nivel, ¿no? Y otra manera que es muy interesante,
es muy de ingeniería, es lo que se llama la longitud equivalente. Esa es, en vez de en el catálogo, en la tabla, decirte cuántos pascales se degradan, se pierden ahí por eso, te da lo que se llama una longitud equivalente. Entonces te dicen, por ejemplo, este codo a 90 equivale a 10 metros de cañería de 2 pulgadas. ¿Tá? Entonces, ¿qué hago yo? En vez de calcular las pérdidas localizadas, agrando el largo en las pérdidas continuas. ¿Sí? Al largo real que tiene el circuito hidráulico, que tiene la cañería real, porque ese es el que voy a construir, le agrego lo que se llaman las longitudes equivalentes. ¿Y cómo saco la longitud equivalente? Y miro a cuánto equivale cada codo, cada filtro, y bueno, y los voy sumando, hago una tablita y digo, bueno, agregale, qué sé yo, 15 metros más por todos los accesorios que tengo. ¿Se ve? Es una manera muy inteligente, muy práctica, de incluir pérdidas localizadas dentro de las pérdidas primarias. ¿Sí? Se hace muchísimo en hidráulica, muchísimo en hidráulica. Se llama longitud equivalente. ¿Sí? ¿A qué equivale un codo? Y a 2 metros de cañería. ¿Tá? ¿Se ve? Igual coexisten las dos, ¿no? Hay tablas que tienen un valor y el otro valor. Bueno, esto tenemos que analizar un poquito y tratar de, ¿cómo se llama? Poder calcular algo, poder decir algo en cualquier circuito, ¿no? ¿Está bien? Bueno, una cosa importante que podemos decir es que muchas veces uno no incluye las pérdidas, ¿sí? No incluyo, por ejemplo, ahora en los ejercicios de placas dicen, supongo que la articulación es lisa, ¿sí? O sea, no hay articulaciones lisas. La bisagra de una puerta cualquiera, por más que esté aceitada, con W40, con lo que tenga, siempre hay una fricción, ¿sí? O sea que eso es inevitable. Entonces, en realidad lo que nosotros hacemos es dejarlas de lado, no incluirlas, ¿sí? Por eso yo les pongo ahí criterios para no incluirlas en los cálculos, ¿sí? O argumentos como para decir que no son importantes, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, siempre les vendo esto, o sea, les vendo, se los doy como para que sea un poco más sensato el cálculo, ¿sí? Nadie les va a decir nada, pero si alguien les llega a preguntar, pero acá hay fricción, no, ¿sabe qué, profesor? No la incluí por tata, pero que tengan un argumento, ¿sí? Es importante que vayan juntando argumentos, ¿sí? ¿Ah? Si no las incluí, igual las puedo superponer, ¿eh? O sea, no miento, ni me enojo, ni me deprimo, no voy a salir mal. Simplemente digo, upa, perdón, no, habría que superponerlas, habría que incluirla, habría que calcularla. ¿Tá? Yo acá, en esta pantallita, lo que hago es, les doy algunos criterios como para que en estas situaciones tengan un argumento para decir, no es importante incluirlas. O sea, no van a mover la aguja, no cambian, hace falta mucha precisión. ¿Sí? Fíjense, si el tramo de cañería es corto, como las pérdidas son proporcionales a la longitud, es argumento suficiente para dejarlo de lado. El tema es la palabra corto. ¿Qué es corto? ¿1 metro, 2 metros? Bueno, por ejemplo, cuando uno analiza un Venturi, que son 10, 15 centímetros, este es un argumento ideal para decir que no coloco las pérdidas primarias. Primarias, ¿eh? Las que tienen que ver con la viscosidad. Las que tienen que ver con la viscosidad. ¿Tá? Yo digo, como el tramo es corto, por ejemplo, en tubo Venturi, 10-15 centímetros, no incluyo. ¿Tá? Tengo el argumento y no lo incluyo. ¿Tá? Si alguien me dice, mirá, no, van a ver que no dan muchos pascales, dan muy bajo, se pierde muy poco. ¿Por qué? Porque los esfuerzos cortantes son bajos, son bajos. Bueno, otra característica, como las pérdidas dependen de la son debidas a la viscosidad, bueno, si tengo un líquido de baja viscosidad, tranquilamente lo puedo dejar de lado, ¿sí? Tranquilamente lo puedo dejar de lado. Ahí juega la temperatura, juega una serie de cosas para usar como argumento, ¿no? En mis cálculos, es decir, mirá, no las incluí pensando en la viscosidad, ¿se ve?
Bueno, y este es el mejor argumento para mí, que es que la energía degradada en el tramo comparada con la disponible es baja. Supónganse que yo estoy analizando el tramo ese que miramos de 1 a 2, y en 1 tengo 1000 pascales. ¿Está bien? Y las pérdidas son de 500 pascales. Ahí no puedo usar el argumento de decir es muy pequeña. ¿Por qué? Porque es la mitad de la energía disponible, se la come la viscosidad. ¿Se ve? Ahora, si yo en uno, en vez de tener 1000 pascales, tengo 10.000 pascales y se siguen perdiendo 500, bueno, ahora ya se ve, frente a 10.000, 500 es muy poco. ¿Tá? Entonces, por ahí no es importante lo que se pierde, sino lo que se pierde referido a lo disponible. Es una idea intuitiva, ¿eh? ¿Sí? Uno la usa en el mundo de la realidad, ¿sí? Si uno tiene 1000 y pierde un peso, ni se hace problema. Pero si tiene 2 pesos y pierde un peso, se hace problema, porque pierde la mitad de lo que tenía. ¿Está bien? En cambio, en el otro caso, no es nada. ¿Sí? O sea que una técnica, pero esta es general, ¿eh? Esta es general. Para no incluir algo, es comparar lo que no voy a incluir con lo disponible. ¿Está bien? ¿Se ve? Y puedo informar hasta el porcentaje no incluido, es decir, la pérdida tiene que ver con un porcentaje que es el 2% de lo disponible, ¿no? Fíjense la palabra disponible. ¿Tá? Bueno, ese es el mejor, es el mejor criterio, ¿sí? El mejor criterio sería ese. Comparar, lo hacen, ¿eh? Lo hacen, esto es popular, esto lo hacen en su vida diaria, ¿sí? ¿A qué le llaman bajo o despreciable o que no mueve la aguja o que no interesa? ¿Sí? ¿Tá? Ustedes para calificar algo de esa manera lo han comparado, dividir es comparar, ¿sí? La razón esa es comparar. Y se puede expresar porcentualmente. ¿Qué parte de 1, que es lo disponible, es lo que perdí en el tramo 1-2? ¿Sí? ¿Se ve? Creo que hay una persona esperando. ¿Alguna pregunta? No. No, profe. ¿Están dormidos? No. No. Voy a tener que volver a ver esto. Bueno. Hay algo importante que es el tipo de régimen, ¿sí? Ahí más o menos se ve, ¿sí? Había otro mejor, pero ahí se ve en el régimen o el escurrimiento, el flujo en hidráulica, en cualquier parte del mundo se divide, o en cualquier área de estudio, se divide en laminar o turbulento, ¿sí? Laminar o turbulento. Esa es un poco la idea, ¿sí? Laminar, fíjense que es continuo, paralelo, ¿sí? Y la palabra traslúcido también es importante, ¿no? Y en cambio el turbulento tiene como una soda, es caótico, ¿sí? Tienen más o menos la idea intuitiva de eso, laminar o turbulento, ¿sí? Esto es lo O que sea envió el que, otro día, ¿verdad? En el video ese de turbulencia. sí, sí, sí. ¿Vieron esos videos que les recomendé? Bueno, miren esos videos porque son muy buenos, son cortitos y son de muy buena calidad, ¿está bien? La idea de laminar es baja velocidad, ¿sí? O sea, como que la estructura de la naturaleza, o por lo menos nuestra estructura de pensamiento, es que cuando algo es bajo, es lineal, es continuo, es derivable, es re lindo. En cambio, sabemos que eso es muy poquito, después empieza lo complicado, las grandes deformaciones, la plasticidad, la fluencia, puede llegar a la rotura. Lo mismo pasa acá con el flujo, ¿no? O sea, hay un flujo tranquilo de velocidades bajas,
apariencia transparente, las capas son paralelas, las líneas de corriente no se intersectan. Bueno, o sea, como que ese es el régimen laminar, que son bajas velocidades. Hay que abrir muy poco la canilla, en general, como para obtener ese tipo de regímenes. La mayor parte del tiempo el régimen es turbulento. ¿Está bien? Ahí hay una complejidad. ¿Por qué? Porque no se puede seguir a la partícula, hay vórtices, o sea, hay turbulencia, hay movimiento al azar, hay caótico, hay velocidades transversales, o sea, en la dirección de la cañería y perpendiculares a la cañería, o sea, ahí hay mucha complejidad, mucha complejidad. Y en el régimen turbulento, inclusive aparece un problema que es la rugosidad de la cañería, ¿no? O sea, como que aparece ese problema de que el fluido está chocando contra el aspecto, el acabado, la rugosidad de la cañería. En el caso laminar no, porque aparece el fenómeno ese de la capa límite, entonces como las velocidades son bajas, el fluido hace como una camisa y tapa, como una capita, tapa todas esas asperezas, esas rugosidades. Entonces, en el flujo laminar no importa la rugosidad de la cañería, ¿sí? ¿Está bien? En cambio, en el turbulento sí. O sea, hay degradación energética parietal por las paredes y también interna. O sea, el régimen turbulento tiene importantes pérdidas energéticas. ¿Está bien? ¿Se ve? Bueno, entonces, ya que es tan importante, ya que es tan, o sea, ya que divide las aguas, tendría que tener un argumento para saber si estoy en régimen laminar o en régimen turbulento. Cuando a mí me den un problema, yo tengo que saber a priori si es laminar o turbulento. Y hay universalmente un número adimensional que se llama el número de Reynolds, ¿sí? Que es un número como el número de Mach, que ya lo presentamos para ver la compresibilidad. Tiene origen experimental. Reynolds fue un ingeniero irlandés que tenía un laboratorio de hidráulica importantísimo, importantísimo, porque este número surge de una batería, de una serie de experiencias en un laboratorio, ¿sí? El aparatito, ahora lo miramos, el aparatito de Reynolds es como un tubo que tiene una aguja donde inyecta tinta, ¿no? Entonces, cuando abre la canilla o el grifo que permite circular el fluido, el agua por la cañería, lo que hacía Reynolds es estudiar si se enrulaba o no ese hilo de corriente, ese hilo de tinta, ¿no? ¿Está bien? Una tinta que tenía que tener una densidad parecida a la del agua para que no subiera o no se moviera por Arquímedes, ¿no? Bueno, y diseñó un número interesantísimo, de uso muy popular en todo el mundo, en toda la hidráulica, que tiene este formato, ¿no? El número de Reynolds, ¿sí? Es la velocidad del fluido que circula por la cañería, por ejemplo. Se puede usar para cualquier tipo de régimen. Supónganse, yo voy en un avión, quiero saber si estoy en régimen laminar o turbulento. Bueno, ahí lo que se mueve en realidad es el avión. Entonces, puedo usar esta misma expresión, ¿sí? ¿Está bien? Nosotros tenemos una expresión que es muy para cañerías, ¿sí? Por eso aparece acá el diámetro, ¿no? Si no, aparecería el perímetro mojado, que se llama, que es todo lo que rodea el perímetro, ¿no? La longitud de lo que está atravesando, metiéndose dentro de el fluido, ¿está bien? O sea que estaría la velocidad, el diámetro, y abajo es nu, que es la viscosidad cinemática, ¿sí? La letra es muy parecida a la velocidad, pero es la viscosidad cinemática, ahí la tienen, ¿ven? V es la velocidad de traslación, o sea, ¿con qué velocidad circula el fluido por la cañería? Bueno, pongo metros por segundo.
¿Qué diámetro tiene la cañería? Tanto, ¿sí? O sea que si cambia el diámetro, va a cambiar el diámetro, el número de Reynolds. Si cambia la velocidad, cambia el número de Reynolds, ¿sí? Y otra cosa importante es la viscosidad cinemática, ¿sí? Que es la absoluta, la de Newton, dividido la densidad del fluido. ¿Está bien? Esas serían las variables que intervienen ahí. ¿Tá? Da dimensional, fíjense, ¿no? Porque esto es metros por segundo por metro, metros cuadrados por segundo, y esta, la viscosidad cinemática, se mide en metros cuadrados por segundo, o sea que te da un número, no tiene unidades de medida, el número de Reynolds. ¿Está bien? Hay que calcular el número de Reynolds, ¿sí? No es un número que se calcula con decimales ni con precisión, no, órdenes de valor, ¿sí? Porque, o sea, no es una cosa que, Doc, dio parecido, no, tiene que dar en el orden, ¿sí? O sea, no decimales acá, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Porque son análisis dimensionales, ¿sí? Órdenes de valor, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa? Calculo ese número y pueden suceder tres cosas. Una primera cosa re linda que suceda es que ese número, en general, yo les doy los valores generales, ¿sí? Después, cuando hagan hidráulica y eso, por ahí hay que mirar un poco más la sustancia y otro tipo de situaciones. Pero en general funciona esto que yo les vendo, que les estoy diciendo ahora. Si ese número que ustedes calcularon da menor a 2100, ustedes tienen certeza de que están en régimen laminar. Es argumento suficiente para decir estoy en régimen laminar. O sea que yo no digo en mis problemas de física 2 o de hidráulica estoy en régimen laminar. Yo calculo el número de Reynolds y como me da menor a 2100, digo es régimen laminar. ¿Se ve? O sea, tengo un elemento que me permite hablar de que si estoy o no en régimen laminar. ¿Tá? Si ese número de Reynolds diera superior a 3600, no superior a 2100, superior a 3600, entonces yo ahí tengo certeza, es argumento suficiente como para decir, mira, estoy en régimen turbulento. ¿Cómo lo sabes? El número de Reynolds da mayor de 3600. Puede dar 50.000, puede dar 5.000, puede dar 10.000. ¿Está bien? Igual que D mayor que 3600 me da garantía de que es turbulento, pero cuando es turbulento es importante ver el grado de turbulencia que tiene, ¿no? Porque hay una turbulencia importantísima y otra no tan importante, ¿sí? O sea, van a ver que en régimen turbulento es muy experimental de calcular, todo con tablas y ábacos, pero importa la turbulencia, ¿sí? Importa la turbulencia. Después algo vamos a mirar, ¿sí? Nosotros igual no calculamos tanto. Y acá, en el medio, o sea, entre 2100 y 3600, si el número de Reynolds me llegara a dar entre 2100 y 3600, es una zona de transición. ¿Qué es una zona de transición? Es interesante porque es una zona natural que hay en general en... se me fue. Estoy jugando y... Es natural, ¿por qué? Porque esto no es nítido. ¿Qué quiere decir nítido? Que llega a 2150 y ya es turbulento. No, a veces se puede conseguir laminar hasta 3500, qué sé yo, ¿se ve? O sea, se puede conseguir. O sea que el pasaje no siempre es así nítido, ¿no? De que pasa de un valor y pasa al otro, ¿sí? En la zona de transición, puedo pensarlo como laminar o puedo pensarlo como turbulento. Va a depender de una serie de factores, ¿sí? Es una serie de factores. Pero igual conceptualmente es interesante, ¿sí? La idea es un poco chocante porque es como que pertenece y no pertenece, ¿sí? Lo que se llama el tercero excluido en matemática, en la teoría de conjuntos. Un elemento está en A
o en el complemento, ¿sí? No puede estar en la frontera. Bueno, acá hay fronteras, ¿sí? ¿Está bien? Me parece por ahí que es interesantísima esa visión, ¿no? Es una zona característica, ¿sí? Ahora después experimentalmente vamos a mirar alguna curva que nos pueda llevar a eso, ¿no? ¿Está? Pero bueno, pueden definir si es laminar o turbulento. Para cualquier cálculo en dinámica de los fluidos, necesito saber si estoy en régimen laminar o turbulento. Es información, es información. ¿Está bien? Es como para decir que es Hookeano, ¿sí? Bueno. No, esto es laminar. ¿Cómo sabes? Fíjate el reino que tiene. Ah, bárbaro, genial. No, esto es turbulento, ¿está? ¿Saben? O sea, lo primero, antes de empezar a hablar, ¿hay circulación de un fluido? ¿Sí? Bueno, necesitaría conocer esto. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? De momento no, profe, por mi parte. Me parece que no tiene. Bueno, lo que vamos a ver, que no lo vamos a ver hoy, es de pérdidas de carga, es lo de Poiseuille, ¿sí? ¿Está bien? Rápidamente se los muestro, después lo vamos a mirar la semana que viene, ¿sí? Porque tenemos mucho para ver ahora. Básicamente el modelo que vamos a usar sería esto, una cañería de diámetro constante y horizontal, ¿sí? Lo más simple posible, no le metemos cosas raras. Pues lo que queremos saber es una cañería horizontal en régimen estacionario, encima, estacionario que significa que no hay cambios, el caudal que ingresa por acá siempre es el mismo que sale, ¿sí? Y el caudal es el mismo, ¿está bien? Y el régimen laminar, ¿sí? ¿Está bien? Lo más simple que pueda haber. ¿Tá? Sin diferencia topográfica, diámetro constante, o sea que no hay variaciones de velocidades, no hay nada. Entonces, ¿qué sucede? Como no hay nada extraño, me voy a fijar qué pasa con la presión en 1 y la presión en 2. Porque si la velocidad es la misma, la topografía es la misma, si llegara a haber un cambio de presiones, ¿es por qué? Debido a que hay pérdidas por viscosidad. ¿Está bien? Y es lo que ocurre, ¿sí? Uno de los prácticos de laboratorio que se hacen cuando hay presenciales es este. Hay una cañería en el laboratorio y se hace circular un fluido y se mide la presión en un extremo y en el otro y se ve que H1 da distinto de H2. O sea que hay una diferencia de presiones. ¿Está bien? Esa diferencia de presiones es la pérdida por viscosidad, la degradación. O sea, como no hay variación de velocidades, porque el diámetro es constante, porque acá la velocidad, en física 1 el carrito, ¿qué le pasaría? No tiene presión el carrito, se detiene, se va deteniendo, se va parando. Bueno, acá como la velocidad es constante, algo tiene que ir disminuyendo, y lo que va disminuyendo es la presión, ¿sí? Y la culpable es la viscosidad, el trabajo de la viscosidad. O sea que me voy a dar cuenta, esto es indirecto lo que estoy diciendo, indirectamente me voy a dar cuenta de que hubo una degradación energética o que hubo una fuerza no conservativa realizando trabajo porque hay una pérdida, una disminución, una baja en la presión. Fíjense, es menor la altura que llega en 2 que en 1 y la dirección es 1, 2. ¿Está bien? O sea que la pérdida por viscosidad es la variación de energía, ¿no? Hidráulica entre 1 y 2. Y lo único que varió es, Z no varía, la velocidad no varía, lo único que varía es la presión. ¿Está bien? Es una técnica usual que es, dejo todas las variables fijas y produzco el evento, lo hago, ¿sí? Lo posibilito, el evento, la circulación sería el evento, y veo qué es lo que pasa. Digo, epa, si la velocidad es constante, el Z es constante, ¿cómo puede ser que la presión cambie? Bueno, hubo un trabajo de una fuerza no disipativa. ¿Tá? Perdón, de una fuerza disipativa. ¿Tá? ¿Se entiende cuál es la lógica? Y la culpa
de que haya variado la energía hidráulica entre 1 y 2, o sea, que haya disminuido la presión, es el trabajo de la fricción. ¿Sí? Es la misma lógica con la que sacaban en Física 1 por qué se detenía un carrito, con qué velocidad llegaba a un punto y eso. ¿Sí? Lo vamos a plantear. ¿Sí? Y el científico que planteó esto es Poiseuille, ¿no? Bueno, Hagen, un alemán, Poiseuille es francés, lo hizo en un laboratorio, entonces la expresión se usa Hagen-Poiseuille, ¿sí? ¿Está bien? Están las dos. Bueno, eso sería la primera idea que tenemos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Por ahora no, me parece que están muy cómodos. Ahora nos vamos a pasar al aula 25. Ahí no sé si entramos. Y ahora me parece que es medio como raro, no sé cuánta gente van a dejar entrar. Bueno, acá les hice una primer cosa y se las muestro porque ya se las dejé, porque les va a servir también les puede servir de idea para el parcial, sobre fuerzas de fricción, ¿no? ¿Por qué lo damos ahora? Porque la viscosidad es la nueva fuerza de fricción que conocen. Ustedes ya conocían la fuerza de fricción de Coulomb, la seca, de modo estático por la normal, ¿está bien? Previo a esto, esta primera hoja que les pongo acá es reforzar un poquitito la parte de fuerzas, ¿no? La idea de fuerza. Porque acá aparece una fuerza hidráulica, ¿no? Una fuerza hidráulica de origen en las presiones, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, y van a hacer un diagrama de cuerpo libre, un diagrama de presiones. Entonces, por ahí, ordenar, organizar, pero no en un papel. Yo lo hago en un papel porque me tengo que comunicar de alguna manera con ustedes, ¿sí? Pero por ahí es necesario que lo organicen en su mente, ¿sí? Fíjense, ahí yo les puse toda la fuerza. Ustedes van a hacer un problema estática, con fuerza, ¿sí? Diagrama de cuerpo libre y eso, ¿sí? Entonces, por ahí es bueno, es sano ver cuál es el origen y qué tipo de fuerzas y qué herramienta matemática tengo para hacerlos, ¿sí? O cómo operar con ellos, ¿sí? Bueno, la idea de fuerza, que es dinámica, tiene origen en las interacciones. O sea, tiene que haber, inter es entre dos, ¿sí? Tiene que haber dos partes. No es uno solo que ejerce una fuerza, sino que es el uno y el otro, que esa es la tercera ley, ¿sí? Principio de acción y reacción. Entonces la palabra interacción es importante. Debo reconocer las interacciones. Una soga, un resorte, el campo magnético, un contacto o un fluido. Un contacto, el fluido se pega, se adhiere a una pared sólida y ahí hay intercambio, ¿sí? ¿Ustedes qué saben? ¿Qué le puede hacer el fluido al sólido? Presión, ¿sí? Ahí aparece esa interacción que no veían en Física 1, ¿sí? Bueno, ahí hay algunas categorías o propiedades de la fuerza. Fíjense, la idea de fuerza como algo concentrado, ¿sí? Le aplico con un dedo, con una punta, con un clavo, con una estaca, con una soga, una fuerza, un vector, punto de aplicación, vectores, módulo, dirección, sentido, punto de aplicación, ¿sí? Ojo, eso ya es una idealización. ¿Lo vamos a seguir usando? Sí, muchísimo, siempre, toda la vida. Pero ahora ya no somos ingenuos, ya sabemos que eso es una idealización, que en realidad no estoy aplicando la fuerza en un punto, porque no existen los puntos, ¿sí? Existen zonas, que bueno, si esa zona, ese área donde yo estoy aplicando la fuerza, comparada con la dimensión del cuerpo muy pequeña, ahí tienen la comparación, el criterio de comparación, bueno, la pienso como concentrada, ¿está bien? Puedo concentrar la fuerza ahí, ¿está bien? Igual, fíjense que el peso
para estática, lo concentro, el problema que tengan que hacer mañana, pueden concentrar el peso en el centro de masa, tranquilamente, y saben que está distribuido, pero se puede concentrar. A los fines matemáticos, ¿por qué? Porque el centro de masa es un punto que fue calculado de esa manera, para tener en cuenta que el torque, ¿sí? O sea que se hace como un balance de equilibrio, ¿sí? Como un balance de equilibrio. Entonces, por eso, para problemas de equilibrio, puedo usar el peso, que es una fuerza distribuida, estrictamente hablando, la puedo ubicar en el centro de masa. No así para deformaciones. Sabemos que para deformaciones eso no se puede hacer, ¿sí? ¿Está bien? La otra categoría de una fuerza, si no es concentrada, ¿y qué? Yo conozco solamente fuerzas concentradas. No, ya ahora en Física 2 conoces fuerzas que están distribuidas. ¿Y cómo es eso? Y en realidad ahí tenés un diagrama de presiones. No es una fuerza, es un diagrama de presiones. ¿Por qué? Porque es una fuerza por unidad de área, ¿sí? Es una fuerza que impacta en una región, ¿sí? Entonces, no la tengo como una única, ¿sí? Sino que la tengo distribuida, ¿está bien? Es importante esto, ¿por qué? Porque sabemos que la presión varía con la profundidad. Entonces, no voy a tener siempre la misma presión en todos los puntos necesariamente. Entonces, el diagrama de presiones me habla de la distribución, ¿sí? El modo en que se aplica la carga, la manera, es importante, va a dar resultados. Si la carga está distribuida uniformemente, bueno, el baricentro es la mitad del diagrama. En cambio, si está en forma triangular, saben que está h sobre 3 y todas esas fórmulas geométricas. ¿Está bien? O lo hacen por integrales, como quieran. Es lo mismo. ¿Está bien? Pero ahí tienen dos categorías que son distintas, ¿eh? En todos los casos, ahí arriba no lo leí, pero en todos los casos es importante cuando uno habla de fuerzas, hablar de la velocidad de aplicación de la carga. Nosotros por el momento, salvo en física 1 donde vio un impacto, choque, siempre vemos cargas estáticas. ¿Qué quiere decir? En todos nuestros análisis estamos suponiendo que le aplicamos la carga de una manera lenta, de tal manera que el sistema la pueda ir tomando, se puede ir haciendo de esa carga. ¿Tá? El tiempo de aplicación también es muy rápido, de tal manera de que no haya desplazamientos extraños durante la aplicación de la carga. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que es un proceso estático, ¿sí? Una carga equilibrada. Que es lo contrario, una carga dinámica, el impacto de algo. Lo saben, porque han jugado con un bate o cuando patean una pelota o algo. Saben lo que es aplicar una carga lentamente y lo que es aplicar una carga súbitamente, de golpe, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, y después otra categoría importante que ya la pueden ir abriendo y desarrollando, teniéndola en su mente, lo que son las fuerzas constantes y lo que son las fuerzas variables. La fuerza constante es muy la fuerza de física 1. Las dos grandes fuerzas de física 1 variables son el impulso, que era una fuerza variable con el tiempo, y los resortes, K por X, ¿sí? Que era una fuerza que era variable. Ahí había que integrar para calcular el trabajo. O sea, ojo que las fuerzas son variables, ¿sí? ¿Está bien? En la mayoría de las situaciones son variables, ¿sí? O sea, hay que hacer toda una historia para que la fuerza sea constante. ¿Ah? No hay problema que sea variable, ¿tá? No hay problema, pero tengámoslo presente, ¿sí? Y la variabilidad nueva que aparece acá en Física 2 es fuerzas que varían con la velocidad, que son las viscosas, ¿sí? Las fuerzas que varían con la velocidad son las fuerzas viscosas, ¿tá? Bueno. Acá en la segunda parte de esta cosita que yo les di, les pongo a la par lo que ya saben de física 1, de lo que es fricción seca, con la nueva fricción que hay, que es la húmeda. Hay tres fricciones en realidad en la naturaleza, seca, húmeda e interna. Interna no la vemos, ¿sí? Tiene que ver con los procesos de deformación, ¿está bien?
Pero la seca es la que vieron en física 1, se llama la de Coulomb, ¿sí? Tiene que ver con la textura, con el acabado, con la terminación de las superficies sólidas. Una superficie sólida en contacto, es una fuerza de contacto, paralela al contacto, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver con cómo está terminada, ¿sí? Cómo está terminada. Si uno mira con una lupa, los libros ahí muestran fotitos lindas, y bueno, hay tratamientos en la industria para los cilindros, eliminar, morigerar, atenuar esta rugosidad que lo que produce es desgaste, fricción, calor, bueno, deformación, todos los efectos. Bueno, y ahí la usaron y la calcularon muchísimo en física 1 y muy bien. Está la estática, que es variable, y la dinámica, que se la supone constante. ¿Está bien? La estática es variable, es una fuerza que se activa cuando uno quiere mover un cuerpo, y el cuerpo no se mueve. Pues se le llama estática. Dicen, pero si no se mueve no hay fricción. Sí, hay fricción estática. Y tiene que ver con esa tendencia del sistema a mantenerse en equilibrio. Entonces, genera internamente, entre esos dientes, entre esos encastres, ¿sí? Por eso la normal es importante, porque la normal es la presión. Cuando uno tiene una normal importante es que están muy pegadas las dos superficies. Entonces, que se muevan relativamente es complicado. Por eso la fricción estática es proporcional a, o tiene que ver con el mu estático por la normal. Mu estático es una característica, está en tabla, tiene que ver con la rugosidad, se puede medir, todo lo que quiera. Cuando ya hay movimiento relativo de una superficie con respecto a la otra, ya el coeficiente es menor, un poco menor, y el formato es constante, siempre vale lo mismo, se dice, ¿no? Pero si la velocidad aumenta mucho, puede llegar a cambiar. ¿Está bien? Es una fuerza estadística, es interesante, es una fuerza que se usa mucho, ¿sí? Úsenla. Cuando no hay, entre cuerpo sólido y cuerpo sólido, no hay un fluido, bueno, úsenla, tranqui, que no hay problema, funciona. La húmeda, que es la que vimos ahora, tiene que ver con la viscosidad. Es una fricción interna, ¿sí? Una fricción interna. Se llama también fuerza de arrastre, ¿sí? ¿Está bien? Interna porque es entre capa y capa, no es en los bordes. Esta es en los bordes del cuerpo. ¿Sí? Si el cuerpo apoya en su borde, la del fluido tiene que ver con la parte interna, entre capa y capa. ¿Está bien? Ahí tienen dos fuerzas viscosas importantes, que son la del régimen laminar y la del régimen turbulento, que es lo que vimos recién, ¿se acuerdan lo del número de Reinik? Bueno, y son en el régimen laminar, o sea, bajas velocidades, esa fuerza viscosa es proporcional a la velocidad, proporcional a la velocidad. Y cuando la velocidad es alta, importantes velocidades, ¿qué es una velocidad alta? Cuando está en régimen turbulento, saco el número de Reynolds, es D, otra constante, por V cuadrado. Ahí crece mucho con la velocidad, ¿sí? ¿Está bien? O sea, la velocidad son siempre fuerzas que dependen de la velocidad, pero en el régimen laminar dependen de la primera potencia y en el régimen turbulento del cuadrado. ¿Está bien? El coeficiente D y B, que es la constante de proporcionalidad, es un número que depende, tiene que ver con la aerodinámica, ¿no? Y con la viscosidad y la densidad del fluido, ¿sí? Un coeficiente de forma, tamaño, de volumen, ¿sí? Los libros lo van a encontrar para esferas, para balas, para un montón de... La forma, como el elemento se mete, abre las líneas de corriente, influye muchísimo, ¿sí? ¿Está bien? Esta fricción varía muy poco con la presión, en cambio la seca sí varía, porque la normal es la presión, ¿se ve? Si la normal es muy grande, aumenta mucho la fricción seca. En cambio la húmeda no cambia significativamente. Y acá les puse, porque lo pueden hacer ya, resolver la caída libre, o sea, la caída vertical, ya no es libre, perdón,
de un cuerpo de masa M y volumen B, pero ahora en un fluido, no cae en el vacío, no cae en el vacío, que es lo que ocurre. Yo tiro algo, en mi casa, ustedes también, y no cae en el vacío. Nadie tiene una cámara de vacío en su casa. Creo que no. Por ahí me dicen, sí, yo tengo una, compré en Garbarino, qué sé. No, es carísimo, ¿sí? O sea que cuando tiro algo, siempre está la atmósfera, ¿sí? El fluido, el aire, ¿sí? Fíjense que, a diferencia de antes, en que en caída libre solamente está el vector negro, mg, ahora aparecen dos fuerzas nuevas. Se complica el problema. ¿Se ve? Antes solamente estaba mg, aplico sumatoria, aplico Newton, mg igual a masa por aceleración, se simplifican las masas y la aceleración es g, cae con aceleración. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y aprobaba física 1. ¿tá? Ahora no, porque ahora al haber un fluido aparecen dos fuerzas. El empuje de Arquímedes, ¿por qué? ¿Qué está pasando ahí? Se sumerge. Claro, se sumerge, está sumergido, ¿sí? Está sumergido, ¿sí? Entonces, debería agregar una fuerza que es vertical. ¿Qué hace esa fuerza, básicamente? Hablen un poquito, no han hablado nada, ¿eh? Les he hecho todo yo hoy. ¿Qué haría básicamente el empuje? ¿Qué efecto produciría el empuje en los cuerpos? Cualquier cuerpo. Si es opuesto al peso. Intentar frenarlo sería, ¿no? Frenar la caída. Disminuye el peso. Es como un peso menor. mg menos el empuje. Porque siempre va a estar totalmente sumergido. ¿Cuánto vale el empuje? Densidad del aire por G por el volumen del cuerpo. ¿Está bien? ¿Se ve eso? O sea que el empuje sería una disminución real. Y siempre vale lo mismo. Cuando baje más arriba, siempre está totalmente sumergido, ¿o no? Siempre está totalmente sumergido. ¿Cuál es el problema? La tercera fuerza que aparece, que es la fuerza viscosa, F mu, esta de acá, F mu. Que esa fuerza es proporcional a la velocidad si la velocidad es bajita, y proporcional a la velocidad al cuadrado si la velocidad es muy grande. Fíjense, apliqué Newton, sumatoria de las fuerzas verticales igual a masa por aceleración. mg menos el empuje menos F mu igual a masa por aceleración. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Cuando yo suelto el cuerpo, ese cuerpo celeste, esa pelotita, cuando la suelto, ¿qué velocidad tiene? ¡Ey! Cuando la suelto, Cero. Pero entonces ¿cuánto vale la fuerza viscosa ahí, en ese punto? 0. ¿Y cuánto vale la aceleración? 0 también. G. Un poquito menos de G, ¿no? Sumatoria de las fuerzas, fíjense, esto es lo que se hace 0. Esto de acá se hace 0. Pero me queda m por a, ahí me da la aceleración, ¿y cuánto me va a dar? G, un poquito menos de G. Porque el empuje es muy pequeño, ¿sí? Porque el aire, ¿qué densidad tiene el aire? Una densidad muy baja, ¿está bien? Pero a medida que aumenta la velocidad, ¿qué pasa? A medida que cae, aumenta la velocidad. ¿Por qué? Por G. ¿Qué pasa al aumentar la velocidad? Aumenta la fricción con el aire. Disminuye la resultante hacia abajo. ¿Se ve o no? Porque la fuerza viscosa, que depende de la velocidad, es contraria al peso. Entonces, a medida que está bajando, ¿qué está pasando? Aumenta la viscosidad y lo frena. Pero no, digámoslo newtonianamente. Esta fuerza va creciendo, esta de acá va creciendo. ¿Por qué va creciendo? Porque aumenta la velocidad cuando cae. Y si crece, podría ocurrir, fíjense, este caso.
¿Qué puse ahí? Lo voy a poner en color y ustedes me lo decodifican. ¿Qué sería ese caso? ¿Qué podría despejar ahí? Podía encontrar... El peso, no. No, pero miren lo que está escrito ahí. Podía encontrar qué velocidad tendría que alcanzar el cuerpo en la caída para que la fuerza debida a la viscosidad sea exactamente igual al peso menos el empuje. O sea que la sumatoria de las fuerzas, ¿cuánto darían? 0. 0. Si dan 0 newtonianamente, ¿cuánto va de la aceleración? 0. 0. Y si es 0 la aceleración, ¿cómo es el movimiento? No es movimiento, es estático. Rectilíneo y uniforme. Rectilíneo y uniforme. ¿Se ve? O sea que O sea, esta no hay fuerza... cambio, o sea, Oh, no hay cambio de velocidad, ¿no? exacto, No hay exacto. cambio de velocidad. La idea que teníamos de caída libre en el vacío, ¿vacío por qué? Porque no estaba esta fuerza viscosa. Ahora esta fuerza depende de la velocidad. Entonces, cuando cae, ¿cuál es la característica de cuando cae algo? Se cae una persona en un edificio, ¿sí? Sin paracaídas, sin nada. Que la velocidad, va aumentando la velocidad rapidísimo, ¿sí? Por cada segundo su velocidad aumenta en 10 metros por segundo, que es una velocidad alta, 10 metros por segundo. Y por cada segundo que pasa, aumenta, ¿no? Esa es más o menos la aceleración de la gravedad, ¿no? Por cada segundo, miro el reloj, y por cada segundo su velocidad aumenta en 10 metros por segundo. ¿Se ve? Pero Sí. ahora hay una fuerza como que va para... ¿Ven la fuerza o no? Fmu va para arriba. Es una fuerza de arrastre. Cambia todo el problema, ¿sí? Bueno, se los dejo para que lo miren, ¿sí? Antes, la caída libre era así, ¿no? La aceleración siempre era constante, ahora la aceleración va cayendo, va bajando. La velocidad era, ¿cómo se llama? Lineal, crecía linealmente, G por T. Ahora crece hasta un cierto valor, que es la velocidad límite, y se hace asintótica, con velocidad constante. Y bueno, y la posición crecía en forma parabólica, pero ahora tiene como una resistencia, ¿sí? Mírenlo, les puse una captura de pantalla del Física Universitario, ¿sí? En la página 157, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? Este modelo que vimos en Física 1, ahora al ver fluidos, lo podemos modificar. Puedo incluir en la caída la viscosidad. Puedo incluir en la caída el fluido. ¿Se ve? Este empuje va a dar muy pequeño. Va a dar muy pequeño. Va a dar, si esto es 10 newton, esto va a dar 0,04 newton. ¿Se ve? Va a dar muy chiquito en general. Salvo que sea un globo alostático, algo sumamente extraño, ¿sí? Va, sumamente anómalo, ¿no? ¿Está bien? Pero miren cómo cambia el álgebra. Usé Newton ahí. Mírenlo eso. Mírenlo y léanlo. ¿Está? Pero fíjense que a esta altura, después de haber visto estática de los fluidos, somos capaces de completar, de incorporar la interacción que tenía el fluido con el cuerpo. Que hasta física 1 era caída libre, en el vacío. Nadie vive en el vacío. ¿Está? Y encima en el campo gravitatorio, ¿sí? ¿Está? ¿Listo? Lo tienen esto mírenlo y léanlo, esto está en el libro. Esto también, ¿saben qué? Acá aparece, cuando uno mete la fuerza viscosa, aparece la masa, Entonces, esa teoría que tenía, que está la anécdota de que Galileo, que en la Torre de Pisa tiraba cuerpos para ver que los más pesados caían más rápido, en realidad tenía razón, ¿pero por qué? Porque no es caída libre en el vacío, tiene que ver con que hay una fuerza viscosa, y la fuerza viscosa depende de la masa. Fíjense, acá aparece la masa. ¿Ven? Acá aparece la masa del cuerpo. O sea que los cuerpos con más pesados van a caer distintos, ¿sí? ¿Se ven? Miren eso. Ahora están en condiciones de corregir
lo que antes calculaban sin... Hay dos fuerzas que no ponían antes, ¿sí? ¿Tá? Ahora saben que existen. Ahora pueden decidir si van o no van. Eso es otro problema. Ese es otro problema. Pero ahora saben cuánto vale y de qué depende. Y esa fuerza depende de la velocidad. Cuando un cuerpo cae desde muy alto, bueno, es importante eso. Cuando cae de muy cerca, no. ¿Sí? Pues esto va a ir cambiando. Para alcanzar la velocidad límite hace falta una serie de, una distancia mínima, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿listo? Se nos pasa un poquitito, pero hacemos unos 10 minutitos de intervalo, 48, 50, a las 16, y vamos a mirar algunos ejercicios y después vamos a hablar del parcial. ¿Dale? Está bien. Dale, profe. Dale. Piensen, si hay alguna duda, me lo dicen. Esto lo tienen, ¿eh? Está en el Discord, ¿sí? ¿Está bien?
Bueno, nuevamente volvemos. ¿Estamos ahí? No. ¿Sí o no? Acá estamos. ¿Están tomando mate? No. Digo, ¿están tomando mate? No, yo no, esta vez no. Bueno, estaba lindo para tomarse unos mates. Bueno, ahí vieron que ahí ya están en condiciones de trabajar en el TP3, ¿no? Que es de dinámica de los fluidos. Ahí hay 2 ejercicios que los vamos a mirar, igual les dejo ahí la estructura de qué es lo que estamos mirando ahora, de cómo resolverlos, que es para empezar a usar la idea de fluido newtoniano, ¿no? Que es esta expresión de acá, ¿no? ¿Ah? Que los esfuerzos cortantes son igual a menos mu, que es la viscosidad absoluta que figura en tabla, por dB/dN, ¿no? Donde B es la velocidad, ¿está bien? De aquí va a salir, porque estos son esfuerzos cortantes, de aquí va a salir la idea de una fuerza debido a la viscosidad, ¿está? Bueno, y hay 2 problemas interesantes que los miramos un poquito, como para ver cómo manejarnos, ¿no? Con las fuerzas viscosas, ¿no? El primero es el 10, creo, dice una embarcación de fondo plano, cuya base tiene un área de 30 metros cuadrados, ¿sí? Es arrastrada por un canal a una